respectivamente. Vamos a hacer una pequeña presentación del comportamiento de las finanzas públicas al primer semestre del 2017. Enseguida haremos una ronda de preguntas y posteriormente el señor secretario quiere compartir con ustedes por ahí un poquito de una orientación. Si son tan amables, pues entonces nos acompaña. Voy a ceder el micrófono al señor secretario y una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco muchísimo su presencia en esta mañana lluviosa, típica zacatecana, muy contentos porque ya está prácticamente lloviendo en todo el estado y bueno, pues este es un buen indicio para todos los zacatecanos. Sabemos que nuestra economía está basada fundamentalmente en la agricultura y bueno, pues la lluvia siempre será para Zacatecas motivo de alegría. Comentarles que con todo el avance que ha tenido nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, la evolución de las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales, particularmente de los estados, es un tema que deberá de ser cotidiano en los medios de comunicación. Yo recuerdo hace todavía algún tiempo donde era prácticamente un tabú hablar ante los medios de comunicación de las finanzas públicas. Empezó luego una obligación donde debían de publicarse de manera trimestral los estados financieros, las cuentas públicas, los avances de gestión financiera y bueno, con ello iniciamos un proceso muy interesante donde la ciudadanía cada vez más se interesa por la evolución de las finanzas públicas de su entidad federativa, de sus municipios. Y bueno, con este último avance muy importante en materia de rendición de cuentas y de transparencia y de rendición de cuentas, es que estamos obligados de manera periódica a estar informando de manera oportuna el comportamiento, la evolución de las finanzas públicas. Es por eso que el día de hoy los convocamos a los diferentes medios de comunicación. Poquito temprano tenemos que salir a la Ciudad de México. Ustedes saben, nunca lo hemos ocultado, seguimos trayendo un problema serio, muy fuerte, con el tema del gasto educativo, debido de que en la transición FAEFONE, que también hemos comentado ampliamente en diversas conferencias de prensa, bueno, pues no se hizo una gestión suficiente, se nos quedaron un buen número de maestros fuera, y bueno, eso hace que prácticamente quincena a quincena estemos buscando el recurso para poder enfrentar las necesidades de gasto en materia de educación. Reconociendo que este no es un tema de los maestros, este es un tema que desde los servidores públicos, desde el gobierno, no se dio esa gestión, no se dio ese acompañamiento entre las áreas de finanzas y educación en el año 2014, que dejó a Zacatecas muy pero muy rezagado. Pero bueno, iniciamos con la presentación un poco señalando cuál ha sido el comportamiento de los ingresos locales. Vean ustedes, y bueno, pues esto tiene que ver con también parte final de la presentación, que lo veremos cómo es que Zacatecas ha venido ya transitando de semáforo rojo a semáforo amarillo. Fundamentalmente tiene que ver con este motivo, entre otros, ¿no? Vean ustedes cómo los impuestos crecieron de 251 millones de pesos que observamos de enero a junio 2016 a poco más de 621 millones de pesos, es decir, un incremento en términos relativos del 148%. Contribuciones y mejoras de un 34%, 77 contra 103 respectivamente. En el caso de derechos, 384 millones en 2016 contra 446. En el caso de productos, traemos ahí, faltó el número, pero bueno, en números relativos es un incremento de 169%, y en el caso de aprovechamientos traemos un incremento de casi 40%, 196 millones observados en 2016 contra 272 millones, enero-junio 2017. Adelante, por favor. Vean ustedes cuáles son los impuestos locales, digamos, de mayor poder contributivo. El impuesto a la nómina creció de 142 millones de pesos a 264.
Este fue un elemento central dentro de las reformas que presentamos, dentro de las iniciativas de reformas que presentamos a consideración de la 62ª legislatura el año pasado. Eliminamos una serie de exenciones. Por ejemplo, teníamos la exención de que el gobierno de la República, las diferentes delegaciones en el Estado, no deberían de pagar el impuesto. Ahora todo el gobierno federal lo paga. Es parte fundamental de este incremento tan importante que observamos del impuesto a la nómina. En 2016, de enero a junio, 142 millones, de enero a junio 2017, 264 millones, un incremento en términos relativos del 87%. En materia del impuesto sobre tenencia, también fue otro elemento central de la reforma. Habíamos explicado que el impuesto sobre tenencia, digamos, se subsidió en su totalidad para personas físicas y morales. Sin embargo, hay que recordar que las personas morales lo deducen, entonces una muy buena parte, al momento de que lo hacen deducible, lo paga o lo absorbe, digamos así, el gobierno de la República. Es por eso que aquí también, aun cuando no es, digamos, representativo, 48 millones, si en términos relativos crece casi en un 190%, de 2016 a 2017. En el impuesto a la universidad crece también de 45 millones a 97 millones, un incremento en términos relativos del 114%. Ustedes recordarán que también aquí el incremento que autorizó la legislatura del impuesto adicional a la universidad fue elevarlo del 5 al 10%. Y luego los ecológicos, que aun cuando están controvertidos, ustedes lo saben, también lo hemos discutido ampliamente en estas conferencias de prensa, hay algunas empresas pequeñas, mineras, que lo han venido cubriendo y se han cobrado a la fecha 14 millones de pesos. Recordando que el potencial recaudatorio que habíamos nosotros proyectado en la iniciativa de ley de ingresos, luego aprobada por la legislatura, era de 1.230 millones para el año 2017, esto es, si prácticamente en números agregados, 100 millones de pesos mensuales, es decir, al mes de junio deberíamos de llevar ya 600 millones de pesos de las 4 vertientes del impuesto ecológico. Si le damos para adelante, por favor. Vean ustedes la composición de los 620 millones de pesos adicionales que se han captado. Vean ustedes cómo es esta composición del impuesto sobre nómina, el más importante, luego el de infraestructura, el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el de sobretenencia y el de adquisición de bienes muebles, un poquito por ahí también. Y vean ustedes contra los 250 millones que observamos en el 2016. Adelante, por favor. Esta parte es muy importante porque ustedes pueden observar y recordarán además que el día 31 de diciembre el gobernador Alejandro Tello presenta publica el primer decreto gubernativo que contiene estímulos fiscales y facilidades administrativas. Obviamente nosotros sabíamos en ese momento que se venía el tema, digamos, de la disminución de los subsidios a las gasolinas, y sabíamos que esto tendría un efecto, por supuesto, en el precio, y con ello también un encarecimiento de diferentes bienes y servicios. De entrada ya el puro incremento de la gasolina pues ya era, digamos, caótico. Entonces ese fue el primer decreto gubernativo que se publica, dura enero, febrero y marzo, tiene un vencimiento hasta el día último de marzo, y luego, ante el buen cumplimiento de las familias zacatecanas, el gobernador Alejandro Tello decide publicar un segundo decreto gubernativo de estímulos fiscales y facilidades administrativas con vencimiento al último de abril. Y luego, otra vez derivado del buen cumplimiento, se decide nuevamente el gobernador por un tercer decreto gubernativo con fecha al 15 de mayo. Estos 3 decretos gubernativos, este es el costo, digamos, que le generó, o por decirlo de otra manera, el subsidio que otorga el gobierno del Estado, derivado del reconocimiento de estos 3 decretos gubernativos, es de 812
2.86 millones de pesos. Es decir, de no haber contado con estos decretos gubernativos, la hacienda pública pudo haber contado con estos poco más de 800 millones de pesos. Estos decretos gubernativos fueron muy agresivos en aras, digamos, de atemperar la condición tan grave que observamos al inicio del año por el incremento de las gasolinas. Si le damos para adelante, por favor. Bien, ahora, ¿qué está pasando con las participaciones federales? Y esta lámina muestra perfectamente por qué, aún cuando no hemos contado con los impuestos ecológicos, no hemos ido de manera responsable a un recorte del presupuesto de egresos autorizado por la legislatura del Estado. Vean ustedes el crecimiento de las participaciones en el primer semestre del año 2017. Nosotros estimábamos 4.805 millones de pesos de ramo general 28, participaciones federales. Observamos 5.418 millones, un excedente de 613 millones de pesos. Las partes, digamos, más importantes donde se generan estos poco más de 613 millones de pesos tienen que ver con dos renglones fundamentales. Por un lado, el crecimiento del Fondo General de Participaciones. Dijimos el año pasado, cuando fuimos a la legislatura, si los diputados respaldaban la iniciativa de paquete económico que presentamos, tendría un efecto inmediato de mediano plazo y de largo plazo, y tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de los coeficientes del Fondo General de Participaciones, situación que permitió que lográramos estos 402 millones de pesos, y por otro lado también el crecimiento, el buen, digamos, el ejercicio correcto de timbrado que hemos hecho, y que yo aquí quiero reconocer a la Secretaría de Finanzas, a las dos subsecretarías, que han hecho un trabajo extraordinario para que todos los sueldos que se pagan desde el gobierno del Estado estén debidamente timbrados, se pague correctamente el impuesto sobre la renta, y con ello se active el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. Vean ustedes cómo crecimos de 374 millones a 562 millones. Este crecimiento obedece a dos cosas. Uno, el buen timbrado que se ha hecho, digamos, de septiembre a la fecha. Y por otro lado, la recuperación de impuestos sobre la renta que teníamos pendiente por recuperar. Se ha hecho aquí un gran esfuerzo. Vamos a seguirlo haciendo para recuperar en su totalidad el impuesto sobre la renta que está todavía pendiente, que ha disminuido sensiblemente, pero que un peso para Zacatecas siempre será valioso. Y por otro lado, seguir sosteniendo una estrategia permanente con los tecnológicos, con los ODES, con las universidades, a efecto de que estemos timbrando adecuadamente. Adelante, por favor. Esta tabla simplemente es para llegar exactamente a los 613.3 millones de pesos adicionales observados en el periodo enero-junio 2017. Vean ustedes cómo lo más importante tiene que ver con el Fondo General de Participaciones, con 402 millones de pesos, y la parte del Fondo del Impuesto sobre la Renta, con poco más de 188 millones de pesos. Adelante, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje que estamos observando de ingresos propios respecto del total? Observen ustedes, la parte de abajo, el pastel de abajo, indica la composición de ingresos locales del año 2016, que fue de un 4%. Esos ingresos extraordinarios seguramente tienen que ver con el endeudamiento que cada año se tramitaba a efecto de poder salir con los compromisos, sobre todo con el magisterio. El pastel de en medio
es prácticamente los números que hemos venido observando. Es decir, pasamos del 4 al 10% de enero a julio. Los ingresos federales representan el 90%, como si ustedes observan, presentaba prácticamente también en 2016, con una diferencia: hemos soportado con ingresos propios la falta de apalancamiento financiero, la falta de empréstitos, es decir, absorbimos con toda esta estrategia que se diseñó en el mes de diciembre, incrementamos sensiblemente los ingresos locales. Eso permitió que este año, hasta ahorita, no hayamos pedido, de acuerdo a la indicación del gobernador Alejandro Tello, un centavo de deuda. Pero observen ustedes lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido decretos gubernativos, si no hubiéramos tenido ese costo de poco más de 800 millones de pesos que mencionábamos en una lámina anterior. Entonces tendríamos ingresos propios por el orden del 15%. Esto obviamente sería una gran fortaleza para la hacienda pública del Estado. Sin embargo, debimos de reconocer la precariedad por la que atraviesan las familias zacatecanas y que se vio agudizado el tema durante el mes de enero por el incremento de las gasolinas. Adelante, por favor. Ahora bien, esta lámina lo que nos muestra es que no vamos a hacer un recorte al presupuesto porque el incremento, de veras que parece que fue esto mágico, el incremento de las participaciones federales prácticamente es igual a la no captación del impuesto ecológico en sus 4 vertientes. Es decir, lo que estamos observando es que tenemos, digamos, un déficit en ingresos propios por la no captación, sobre todo de los ingresos ecológicos y su consecuencia o la parte que impacta negativamente en el impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas en el adicional por 592 millones de pesos. Sin embargo, tenemos un superávit en participaciones federales por el orden de los 613.4 millones de pesos. Esto es, tenemos un ligero excedente superior apenas a 20 millones de pesos. Pero esto hace que, digamos, el efecto neto sea prácticamente cero y con ello no tengamos que recurrir dolorosamente a un recorte en la parte del presupuesto. Adelante, por favor. Bien, en materia de control presupuestal, quiero comentarles que Zacatecas hizo algo, no quiero exagerar, pero la verdad es la primera ocasión que se hace en la historia. Observamos los subejercicios de las diferentes dependencias de enero a mayo y se recolectaron para poderle dar vigencia a estas obras de infraestructura. El paso inferior vehicular Calzada Solidaridad a Pedro Coronel para agilizar la movilidad en las vialidades urbanas. Y por otro lado, la ampliación del Estadio Francisco Villa, consistente en ampliar la capacidad en 4,000 espectadores en un segundo piso. Adelante, por favor. Vean ustedes, se recolectaron poco más de 134.5 millones. La que sigue, por favor. Esta parte es importante porque no se afectó un solo programa. Es decir, no se afectó un programa en materia del campo, ni en materia de vivienda, ni en materia de educación. Lo que se hizo fue el subejercicio de los capítulos 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros, que no hicieron uso las dependencias al mes de mayo, se recolectó en su totalidad para hacerle frente a necesidades de gasto en infraestructura. Quiero decirles que esto jamás se había hecho y es importante porque el Estado necesita gastar. Lo hemos dicho una y otra vez. Y yo estoy seguro que con esta acción, que no es impositiva porque nos lo permite la ley de disciplina financiera, quiero decirles que garantizamos que Zacatecas esté gastando. Y estoy seguro que con esta acción también
los administrativos de todas las dependencias no tendrán ya hacia adelante sus ejercicios. Es por eso muy importante esta medida. Vean ustedes los saldos de pasivos, cómo se ha venido disminuyendo de diciembre de 2016 a junio del 2017. Se disminuyeron los pasivos en 1.593 millones de pesos. A mí me parece que uno de los grandes apartados de este primer informe de gobierno será el saneamiento financiero. La verdad es que ha sido doloroso, pero de una manera responsable tuvimos que hacerlo para que hacia 2018 tengamos mejores condiciones. Ustedes observarán en la presentación un poco más adelante cómo estamos desde la Secretaría de Finanzas observando que con esta dinámica muy pronto llegaremos al semáforo verde. Adelante, por favor. El saldo de la deuda pública al 30 de junio de 2017. Esta información es muy relevante porque el año pasado hubo una gran polémica cuando fuimos al refinanciamiento. Yo recuerdo que varias diputadas y diputados señalaban su preocupación porque fuéramos a tomar más deuda, y el comentario reiterado fue: van a contratar otros 7,600 millones de pesos, de tal suerte que ahorita tendríamos más de 15,000 millones de pesos de deuda. Esto fue lo que sucedió. Vean ustedes, traemos al 30 de junio de 2017 7,615 millones de pesos. Ya después del refinanciamiento, los 2,800 millones que se contrataron en Banobras, que fue, digamos, el gran ganador del proceso de licitación abierta, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, y que fuimos el primer estado, también hay que decirlo, en el país, que fuimos a licitar el refinanciamiento. Están a punto de hacerlo Chihuahua, Quintana Roo, otros estados. Ojalá y lo hagan en el mismo sentido, porque sí observamos muchísimas bondades en, sobre todo, lo que oferta el sistema financiero mexicano. Vean ustedes Banorte, que fue la segunda opción, que ofertó una cantidad superior, pero era exclusivamente lo que necesitábamos, quedó con 4,073 millones de pesos, y el crédito de interacciones, que es un corto, este es un corto que se contrató en el 2013, en el 2014, que no lo hemos podido refinanciar porque no se ha podido inscribir. Vean ustedes cómo nosotros, al momento de que hicimos un procedimiento transparente, apegado a lo que establece las disposiciones jurídicas, en un lapso no mayor a 15 días, pudimos inscribir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estos créditos, tanto el de Banobras como el de Banorte. Y este corto, que ha sido una verdadera pesadilla para las finanzas del estado de Zacatecas, por 543.3 millones, sigue todavía en el estatus sin registro por parte de la Secretaría de Hacienda. En total son los 7,615 millones de pesos que argumentamos desde un principio quedaría en la deuda. Y algo muy importante, como lo veíamos en la conferencia anterior, logramos ya contener la evolución de endeudamiento creciente que traía Zacatecas. Por primera ocasión en los últimos 5 años vamos a cerrar 2017 con una deuda inferior a lo que habíamos observado en los años anteriores. Adelante, por favor. Ahora bien, recientemente publicó el periódico El Financiero el resultado del sistema de alertas a nivel nacional. Al mes de septiembre, nuestra situación era totalmente reprobable. Teníamos semáforo rojo, y entonces esto hacía que no teníamos la posibilidad de contratar crédito alguno. Esto lo dijimos desde un principio, y bueno, pues también correspondía a que si teníamos ingresos adicionales
de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, teníamos que atender primero la deuda, luego las ADEFAs o adeudos de ejercicios fiscales anteriores y enseguida inversión pública productiva. Es decir, si tuviéramos ingresos adicionales, por ningún motivo podríamos ampliar los techos presupuestales para contratar más personal, capítulo 1000, para, digamos, incrementar los techos presupuestales de capítulo 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros. Es decir, te prohíbe el semáforo rojo que puedas eventualmente invertir en estos tres conceptos. A julio 2017, apenas unos meses después, estamos ya en semáforo amarillo. Yo quiero decirles que si ustedes analizan bien esa publicación, les sugiere una serie de medidas a varios estados, medidas que nosotros desde septiembre, desde el 12 de septiembre que llegamos, empezamos a instrumentar. Ustedes recuerdan, llegamos el 12 de septiembre y el 5 de octubre teníamos ya nuestro decreto gubernativo que contiene una serie de medidas en materia de racionalidad, austeridad y calidad del gasto. Están solicitando la Secretaría de Hacienda que estos estados se sujeten a un procedimiento como de esta naturaleza. Y luego, ustedes recordarán que presentamos un paquete económico y una serie de iniciativas precisamente en la lógica de generar una camisa de fuerza a las finanzas públicas para que no fuera la improvisación, para que no fuera la ocurrencia lo que guiara más la hacienda pública del Estado. Ahora, quien tome una determinación en un sentido diferente a lo que establece la ley, bueno, pues tendrá que, digamos, sujetarse a las consecuencias que en un momento dado se pudiera tener. ¿Cuál es la perspectiva que estamos teniendo? Nosotros estamos considerando que con esta dinámica, Zacatecas para abril 2018 tendrá ya semáforo verde. ¿Por qué abril del 2018? Bueno, porque digamos, procedimiento de semaforización tiene una evaluación trimestral y nosotros, digamos, necesitamos para poder transitar de amarillo a verde que la Secretaría de Hacienda analice los números de Zacatecas en 2017, que digamos son los que tienen ya toda esta parte que se hizo con esta gran reforma que se presentó a finales de 2016. Entonces nosotros consideramos, y es el compromiso, que abril de 2018 estemos ya en semáforo verde. No queremos estar en semáforo verde, y sí debo recalcarlo, para que Zacatecas otra vez empiece a endeudar. Vean ustedes que en semáforo verde tendríamos una capacidad de endeudamiento de un 15% y tendríamos ya los ingresos excedentes de libre aplicación. Es decir, en semáforo verde ya pudiéramos ahora sí ampliar capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, etcétera, para los propósitos que les comenté hace un momento. Entonces, vean ustedes cómo el semáforo verde habla de un endeudamiento sostenible, el semáforo amarillo en el que nos encontramos, endeudamiento en observación, y el semáforo rojo en endeudamiento elevado. Entonces, con esto, pues nosotros estamos dándole buenas cuentas a Zacatecas. Sé que ha sido doloroso, lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación, la gente no come saneamiento financiero, pero la salud de las finanzas públicas sí permite que podamos proyectar gasto en infraestructura importante de manera decidida. Es por eso que estamos ciertos desde la Secretaría de Finanzas que lograremos el próximo año, en el mes de abril, semáforo verde para nuestro estado. Adelante, por favor. Con esto estamos concluyendo. Les agradezco mucho su atención y estaría atento por si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, y después, si me lo permiten, los invitamos a desayunar. Muchas gracias y excelente inicio de semana. Gracias, señor secretario. Tengo una lista de participantes. Tengo a Franco Valdés de Mega Noticias, a Rafael Oyaquilla de La Jornada, Alejandro Castañeda de Imagen y a Claudio Montes de Oca de NTN. Si alguien más desea, le voy a pedir que se pongan de acuerdo con la compañera
¿De cuánto afectó la economía en el Estado y en la administración pública el desastre financiero que dejó la administración pasada con Miguel Alonso Reyes? Mira, el tema es muy complejo, porque cuando se da la transición de FAEB a FONE, perdón que de manera reiterada me mencione este lapso, porque es aquí precisamente donde el Estado debió de haber metido todo su esquema estatal en educación y con ello haber logrado 2,000 millones de pesos regularizables. La verdad es de que, reitero, no fue culpa de los maestros, fue culpa de una mala gestión, de una mala coordinación entre dependencias, porque ahora que observamos lo que sucedió en la transición FAEB-FONE 2014-2015, hubo estados que crecieron 4,000 millones de pesos, que crecieron 3,800 millones de pesos, que crecieron miles de millones de pesos. En términos relativos, 60%, 55%, 50%. Esos niveles de incrementos no se explican si no es con la inclusión de los esquemas estatales de la educación al FONE. Y así se lo hemos dicho a la Secretaría de Educación Pública, así se lo hemos dicho a la Secretaría de Hacienda, pero claro que nos asiste la razón. El asunto es que como es un asunto concluido, como es un tema concluido, ya no lo quieren volver a abrir y entonces estamos padeciendo. Es decir, lo que debieron de haber hecho después de 2014 fue buscar la gestión y bueno, se hizo lo fácil, se iba a un corto y luego después iba a ser corto y se pedía otro corto para pagar el corto anterior más lo que te faltaba para la quincena y así se lo llevaban hasta noviembre. Y luego ya en diciembre, junto con paquete económico, presentaban solicitud de endeudamiento. Entonces, 2014, 2015, 2016, Zacatecas traía niveles de déficit alrededor de 3,500 millones de pesos. Cerca de 2,000 millones de pesos eran derivados de empréstitos, es decir, de financiamiento. Yo no discuto y jamás discutiré, porque me parece que la base de toda sociedad es la educación, que se le haya metido al salario de los maestros. Me parece que fue una decisión muy dura, no muy bien pensada, que se haya endeudado el Estado por cerca de 6,000 millones de pesos para poder enfrentar el gasto en educación. Me parece que desde el principio se debió de haber puesto sobre la mesa. Fue verdaderamente doloroso para un estado como Zacatecas que no hubiéramos tenido la capacidad de ver en ese momento lo que estaba sucediendo y recurrir a lo fácil, al endeudamiento. Lo he dicho una y otra vez, la Secretaría de Finanzas no es ni Ministerio Público ni órgano técnico de fiscalización, pero también tenemos que decirlo, en ese momento recurrir al endeudamiento para pagar gasto corriente hasta cierto punto era legal, porque la ley de deuda pública en ese momento establecía que inversión pública productiva era lo destinado al salario de los maestros. Entonces, es motivo de una gran discusión. Sí lamento profundamente lo que sucedió a Zacatecas. Si yo hubiera sido el secretario de Finanzas en ese momento y a mí el gobernador me hubiera pedido que endeudara a mi estado para pagar gasto corriente, yo, créanmelo, hubiera presentado mi renuncia. Yo y el gobernador también hemos estado de acuerdo en que no debemos endeudar más a Zacatecas. Por eso la presión en la que nos encontramos es muy fuerte, porque quincena a quincena hemos venido consiguiendo el recurso para pagarle a los maestros. Esta situación no debe de prevalecer hacia adelante y estamos generando los conductos con las instancias del gobierno de la República a efecto de poder revisar lo que sucedió en 2014 y que un asunto que de verdad nos desconcierta todo lo que lo hemos observado, que podamos nuevamente, si no abrirlo, sí generar una condición o un camino donde Zacatecas pueda eventualmente, digamos, ya no tener que estar cada quincena padeciendo de no tener el recurso. De la jornada, bueno, de la jornada la compañera Raquel, si está en el... Gracias, buenos días. Serían dos preguntas. La primera, en el desglose que hizo
de la recaudación por los diferentes impuestos. Creo que no estaba en infraestructura. Si nos puede mencionar cuánto va de recaudación en este impuesto y si tiene el dato de en qué se ha estado invirtiendo. Y como segunda pregunta, menciona que para abril de 2018 ya se espera estar en un semáforo verde. ¿Cuáles son las perspectivas, por tanto, en cifras para llegar a ese semáforo verde? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que se espera? ¿Cuál es el nivel de ingresos propios? ¿Cómo tienen que estar esos datos para llegar precisamente a ese objetivo? Gracias. Sí, con todo gusto, Raquel. Mira, en el caso del impuesto, es la que sigue, me parece, ¿eh? Ahí está, mira. El impuesto a la infraestructura, ahí viene, nomás que no vienen montos, ¿sí es cierto? Han sido... El cuadrito. Aquí lo tengo. Bueno, ahorita lo enciendo y te doy el dato exacto. Hay un cuadro de cifras. Ahorita te lo menciono. Bueno, nada más comentarte, teníamos prácticamente 5 años que el Estado no hacía esfuerzo financiero en generar infraestructura. Esto es, y también lo habíamos comentado en alguna conferencia anterior, toda la infraestructura que observábamos que se hacía en el Estado, desde desde vialidades, espacios educativos, clínicas, lo que fuera, todo tenía como fuente de financiamiento recursos del gobierno federal. Entonces, este impuesto a la infraestructura, claro, que sí ha generado el hecho de que podamos tener un esfuerzo financiero para este propósito. Mira, aquí lo tengo, te lo doy al viernes. Tenemos 107.170.000. Espérame. Ese es el del día. 107.110. Déjame te digo, aquí está. 153.2 millones al viernes. En cuanto, bueno, no sé si tenga, si comenta el tema, se me escucha, ¿verdad? Sí. Comenta los diferentes rubros a los que se iba a destinar, pero no sé si tiene un desglose más fino de cuántos millones se han ido para escuelas, cuántos millones se han ido para vialidades, y digo, si no lo tiene, que me conteste la segunda pregunta de cuáles son las perspectivas en cifras para abril de 2018, para llegar a ese semáforo verde, en qué niveles tienen que estar deuda, ingresos propios. Claro que sí, Raquel, con todo gusto. Mira, te contesto todas. La primera son 153.2 millones lo que ha generado al viernes el impuesto a la infraestructura. Este impuesto es parte integrante del presupuesto que se le asigna a la Secretaría de Infraestructura. Entonces, digamos, es una bolsa global donde ellos toman para vialidades, para espacios educativos, para domos, etc. Nosotros estamos esperando que sea abril del 2018 porque, digamos, el esquema de semaforización, el resultado, lo que se publicó en el Financiero hace algunos días, tiene que ver con la evaluación a diciembre de 2016. Entonces, ¿qué fue lo único que observó la Secretaría de Hacienda desde el esfuerzo del gobierno del Estado de Zacatecas? La contención del gasto y todas las iniciativas que se presentaron para alinearnos con el gobierno de la República, con todo el avance que han tenido en materia de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, a la hora de que vayamos a la evaluación y que tengamos el resultado en abril del 2018, la Secretaría de Hacienda obviamente analizará todo lo que sucedió en 2017. Es decir, la publicación reciente del Financiero nada tiene que ver con 2017. La evaluación es a 2016. Por eso es que a 2017 contaremos con mejor fortaleza en virtud de que vamos a tener, digamos, una relación ingresos propios o locales respecto del total muy vigorosa, muy fuerte. Nosotros consideramos dentro de los 5 estados, digamos, más altos a nivel nacional, y bueno, pues con ello también que pueda evolucionar de amarillo a verde, así como también el hecho de que no hemos recurrido a nuevos endeudamientos. Del periódico Imagen, Alejandro Castañeda. Sí, muy bien. Mi pregunta va hacia el ahorro. Se venían también 2 preguntas. Con el plan de austeridad que tomó el gobierno estatal,
qué cantidad se ha ahorrado el gobierno y cuáles son las expectativas de ahorro con la nueva renegociación de la deuda. Con todo gusto, Alejandro, claro que sí. Si le pasamos allá la lámina para que él vea, digo, independientemente de lo que se generó en 2016, de enero a mayo de 2017, si le vamos para adelante, por favor, donde recolectamos todo capítulo 2000 y 3000, son un poquito más, por favor. 130. Son alrededor de 130 millones, Alejandro, nada más déjame un poquito más adelante, por favor. 134. Sí, son 134.5 millones. Pero mira, es la que sigue todavía. La que sigue. 134.5 millones. Si lo ves, ahí está el final. Gracias. ¿Y cuál era la otra, perdón? ¿Cuáles son las expectativas de ahorro con la renegociación de la deuda? Bueno, con la renegociación de la deuda tenemos, digamos que se nos están liberando recursos por el orden de 1.500 millones. Nosotros habíamos, cuando inició el proceso de refinanciamiento, habíamos pensado en 1.200 millones de pesos, pero derivado de las extraordinarias condiciones que ofertó el sistema financiero mexicano a través de 17 o 12 bancos fueron los que presentaron, 13 bancos, logramos, digamos, elevar esta liberación de flujos por el orden de 1.500 millones de pesos y para la siguiente administración aproximadamente otros 1.500 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 3.000 millones de pesos fueron los flujos que se liberaron. Del periódico NTR, Claudio Montes de Oca. Buenos días, secretario. Una pregunta, hoy es la audiencia de pruebas del impuesto ecológico, ¿cuál sería la expectativa y cuáles serían los resultados que se están esperando? Muchas gracias, Iván. Pues este tema es muy importante para el gobierno del estado de Zacatecas, al igual que ya lo ha señalado el señor coordinador general jurídico, el licenciado G.U. Estamos muy optimistas por varias razones. La más importante es que ahora que presenta el gobierno de la República su informe circunstanciado, al momento de que lo analizamos, prácticamente es toda la argumentación técnica con la que construimos las 4 vertientes del impuesto. Es decir, resulta paradójico o contradictorio que por un lado presentan la controversia constitucional y por otro lado el informe circunstanciado del gobierno de la República es a favor del impuesto ecológico. Entonces, no sabemos si fue porque, digamos, la controversia la presenta la Consejería de la República, de la Presidencia, y el informe circunstanciado lo presenta Semarnat. No sabemos si es esta la consideración, pero la verdad es de que al analizar el informe circunstanciado nos hace estar todavía más optimistas sobre el resultado de esta controversia y bueno, pues también la verdad es de que fue un impuesto planteado de manera muy inteligente. Vean ustedes que no violentamos el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal porque se hubiera dado algo muy importante. Ustedes observaron que hemos captado alrededor de 10 millones de pesos por impuestos ecológicos, por el impuesto ecológico en sus 4 vertientes, de empresas pequeñitas que comentábamos, de nosotros haber violentado el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, entonces la consecuencia sería que ya no recibiríamos participaciones federales. Y como ustedes pueden observar, pues básicamente el crecimiento de las participaciones federales es lo que nos ha permitido no hacerle un recorte al gasto al no contar con los impuestos ecológicos. Entonces, algo fundamental, que este impuesto se hizo verdaderamente a conciencia, de manera inteligente, porque por un lado se observó lo que establece el artículo 4 de la Ley de Minería para, en nuestro esquema de coordinación fiscal residual, no gravar lo que ya grava el gobierno de la República y que en consecuencia es potestad de los gobiernos subnacionales, estados y municipios, y es por eso
que aun cuando lo estamos cobrando en una escala muy pequeña, no violentamos de ninguna manera el convenio de adhesión. De manera puntual, Iván, estamos muy optimistas, creemos que y además confiamos en las instituciones de nuestro país y particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no irá en contra de los miles de mexicanos y particularmente de zacatecanos que pues obviamente observarían una condición diferente de obtener este recurso tan importante para la hacienda pública. Karina Navarrete, de 8 días. Hola, buenos días. Disculpe, secretario, solo para que nos pueda decir un poco sobre la dinámica de la inversión que se tendrá en el Estadio Francisco Villa y si esto garantiza la permanencia del equipo, si va a ser este recurso ya sea todo proporcionado por el Estado o también va a haber o existir una partida por parte del Grupo Pachuca. Bueno, comentarte que efectivamente el equipo pues trae una parte muy importante de subsidio del equipo Pachuca y de todos sus patrocinadores. Sí es una solicitud que están haciendo a efecto de que el equipo pueda quedarse porque ellos ya están pensando en la primera división y para estar en primera división sí se requiere mayor capacidad del estadio. Ya las particularidades del proyecto sí tienen que ver ya con el arquitecto Ibargüengoitia. Sí, seguramente ellos tendrán una participación también económica en este proceso. El compañero Andrés Vera. Secretario, buenos días. Solamente para preguntarte, en esta observación del entrenamiento estatal, donde se presenta en color amarillo en la semaforización, se añade por parte de la Secretaría de Hacienda que estos estados que estén bajo este color podrían tener repercusiones en cuanto a los ingresos por parte de la Federación para el próximo año fiscal. Tú señalas que para abril de 2018 podría establecerse a color verde, pero los presupuestos de ingresos y egresos se determinan en septiembre. ¿Va a afectar de alguna manera esto para los ingresos por parte de la Federación? Gracias. Muchas gracias, Andrés. De manera categórica te comento que no. El esquema de semaforización, el único propósito que tiene es, debido a lo que se ha observado en el país en los últimos años, particularmente, ustedes saben, el estado de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila, entre otros, han observado un endeudamiento desmesurado. Es por eso que la Secretaría de Hacienda decidió emitir este procedimiento a efecto de poderle garantizar a la población que no haya excesos en los diferentes estados, pero el único propósito es controlar el endeudamiento. Por eso, si tú observas, nosotros pasamos de rojo a amarillo en pocos meses, pues por todas las medidas que se tomaron desde que entramos y que afortunadamente nosotros no tuvimos que esperarnos a que nos lo dijeran, porque si no hubiéramos hecho lo que hicimos desde septiembre del año pasado, seguramente Zacatecas también hubiera salido en rojo y con ello, pues todas las medidas dolorosas que se tomaron desde septiembre del año pasado las hubiéramos tenido que hacer a partir de 2017. Esa proyección que hacemos de 2018 nos parece que es muy objetiva en razón de que se analizará todo el resultado de 2017 que contiene ahora sí ya el cúmulo de las diferentes reformas que se hicieron a finales de 2016. Finalmente, el compañero Benjamín López. Secretario, buenos días. Dos preguntas. En el sentido de lo que dice el compañero de MTR respecto a la controversia constitucional, en el sentido técnico parece ser que Zacatecas está en el mismo canal, pero en el sentido moral, ¿a qué se debe que la Consejería de la Presidencia haya interpuesto esta controversia si técnicamente la Semarnat le está dando la razón a Zacatecas? Esa es la primera. ¿Y qué está pasando con el bono cupón cero? ¿En qué situación se encuentra en Zacatecas? ¿Qué tanto se ha utilizado? ¿Y cuánto es lo que queda por utilizar? Con todo gusto, Benjamín. Bueno, mira, comentarte que
no podemos sustraernos en un mundo globalizado de lo que está sucediendo. Cuando Castillejos, consejero de la presidencia, consejero jurídico de la presidencia, presenta la controversia constitucional, justo es cuando el país se encuentra en una situación muy grave con el asunto del Tratado de Libre Comercio. Ustedes recordarán una agresividad del presidente de los Estados Unidos hacia nuestro país. Entonces, el presidente Peña, pues, obviamente debería de buscar aliados. ¿Y qué mejor aliado que, en este caso, su homólogo de Canadá? Y ustedes recordarán cuando viaja el canciller Videgaray a Canadá, justo unas horas antes es cuando se presenta la controversia. Yo quiero decirles que el gobierno de Canadá tiene especial interés en la industria minera y particularmente en Goldcorp. El gobierno canadiense tiene, es propietario de una buena parte de Goldcorp. Es por eso que nosotros consideramos que el gobierno de la República, en un afán de lograr, es una mera especulación, la verdad es que no tenemos más que lo que ha venido aconteciendo para poder construir esta especulación, en un gobierno, de lograr ciertos aliados para enfrentar al gobierno de los Estados Unidos en el tema tan complejo del Tratado de Libre Comercio, es que deciden presentar la controversia constitucional, un poco como para cumplir con la presión. Pero ahora que vemos el informe circunstanciado del gobierno de la República, pues nos damos cuenta que pues prácticamente están a favor del impuesto. Y bueno, en el tema del Profice, se vería el uso de la voz, George. Preguntaba que cómo va. Pues ese ya se gastó, ¿no? ¿Desde qué años? Sí, desde el 2011, 2012, y ya está totalmente aplicado principalmente en obras de infraestructura. Ahorita se separa el saldo del Profice del resto de la deuda, porque el esquema del Profice implica solamente el pago de intereses a las obras, jamás vamos a pagar capital, por eso se maneja por separado. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación, y ahora sí,